El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidos al Baúl de Pesqueira. Esta semana entrevistaremos a Júpiter Martínez, arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora. Ágora es una sección abierta al debate, Análisis, opiniones, discusión comentarios y reflexiones de quienes gustan, investigan y estudian algún tema de la historia. Te invitamos a formar parte del Ágora. Nos encontramos con el arqueólogo Júpiter Martínez, que nos visita desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias por acompañarnos, Júpiter. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Gracias. Bueno, primeramente, me gustaría saber, debido a que usted trabaja en Sonora, nos dio a conocer en la conferencia que la arqueología no es muy promovida en el estado. Dijo que había 6 arqueólogos, si mal no recuerdo. Sí, bueno, la arqueología en realidad a nivel nacional en el país, a pesar de que es un patrimonio muy amplio y muy extenso, la cantidad de investigadores que existen en el país somos pocos. Uh-huh. Uno pensaría que al ser un país con más de 300,000 sitios arqueológicos reconocidos, pues teníamos un número más o menos amplio de investigadores en arqueología que lo estuvieran trabajando. Sin embargo, pues no, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia hay aproximadamente 400 arqueólogos. Uh-huh. Y de esos 400 que nos repartimos en todo el territorio nacional, pues en Sonora de personal de tiempo completo de base, es decir, que siempre estamos ahí en el instituto, somos solamente 6. Uh-huh. Aunque, pues en el caso de la arqueología tenemos como proyectos de investigación que tienen objetivos muy específicos, pero también trabajamos en obras de desarrollo de infraestructura, como carreteras, gasoductos, presas. Y entonces esto hace que el personal que trabaja de manera eventual se incremente o se reduzca dependiendo de la actividad de un estado o cada entidad. En este caso en Sonora actualmente somos aproximadamente 40 arqueólogos los que estamos trabajando tanto en proyectos de investigación como en proyectos de salvamento o rescate. Bueno, ¿y qué particularidades tiene excavar Sonora y hacer historia cultural desde la arqueología? Bueno, uno de los retos en términos de la arqueología nacional mexicana siempre ha sido de que Sonora se consideró como parte como fuera del núcleo de Mesoamérica. Mesoamérica, a lo que nos referimos son a las culturas del centro del país que normalmente en los libros de texto o en la televisión o en el radio siempre se enfatizan. Si digo al público que si alguien ha escuchado hablar alguna vez de Teotihuacán, de Chichén Itzá, de Monte Albán, de Palenque, Tulum, todos estos sitios que son promovidos ampliamente por el turismo como zonas arqueológicas donde pues la imagen del Estado Nacional Mexicano siempre se ha reproducido. Pensamos en estas grandes pirámides que dieron grandeza al pueblo mexicano. Y entonces cuando llegamos a Sonora, o el visitante que llega a Sonora y que dice, bueno, aquí no hay pirámides, entonces no hay nada de arqueología. E incluso en los libros de texto también a veces se hace como un énfasis, como que había pirámides, había grandes centros ceremoniales religiosos, y como pues dejaron de aparecer hacia el norte de México, pues eran una serie de grupos cazadores-recolectores chichimecas que no tenían cultura. Y esto pues tiene que ver con el origen del estudio de la arqueología, en el cual pues se buscaba lo evidente, lo claro, lo obvio, que en este caso eran las grandes pirámides. Sin embargo, bueno, eso estamos hablando de una política mexicana de los años 40, 50. Ya han pasado más de 60 años y actualmente el territorio nacional mexicano se ha entendido de que tiene mucha diversidad. Y es una de las cosas más importantes en términos de la investigación arqueológica, que es saber que vivimos en un país muy diverso y que cada entidad tiene sus particularidades y por lo tanto el patrimonio en su contexto local siempre es relevante. Entonces, cuando hablamos
estudiar la arqueología de Sonora, pues lo primero que tenemos que hacer referencia en un marco nacional, pues que es una arqueología que no trabaja con pirámides. Sin embargo, trabajamos con evidencias materiales más endebles, más perecederas, más frágiles, más pequeñas, y por lo tanto es mucho más difícil hacer investigación. Sin embargo, paradójicamente, el desierto, al ser un lugar donde no permite la vida de grandes comunidades de pueblos, sino de grupos pequeños de poblaciones que generalmente tienen una actividad de estarse moviendo de un lado a otro, grupos transhumantes que buscaban, según la época del año, si había aguajes, si había comida, si hay tales plantas se dan en tal lugar, etcétera, nos hace una arqueología mucho más difícil y más interesante. Y aparte, se conservan las cosas. En el desierto de Sonora tenemos evidencias de grupos humanos de hace 8,000 años, quizás hasta 10,000 años, cosas que generalmente no ocurren en el territorio mexicano. Es decir, evidencia de los primeros pobladores existen en Sonora y están literalmente los sitios ahí esperando investigación, que hay compañeros que se han dedicado a buscar estos sitios y que ahí están. Parecería incluso como sacado de la magia que de repente tuviéramos evidencias de estos grupos que anduvieron cazando mamuts, mastodontes, anduvieron ahí viendo los tigres, dientes de sable y todo, y los camellos. Bueno, camellos no estoy seguro, pero por lo menos esta megafauna sí interactuó con los humanos y que los pobladores del territorio de Sonora, los primeros pobladores, estuvieron aquí y dejaron sus evidencias. Otro de los sitios, por ejemplo, que hemos trabajado en el instituto se llama La Playa, que es un asentamiento que estuvo habitado unos grupos humanos que habitaron junto a un arroyo, un río que está al norte del río Magdalena, y que pues tenemos los cementerios, por ejemplo, un cementerio con gente que vivió hace 2,000 años. Y ahí se ha ido excavando poco a poco, la erosión lo ha ido sacando en este sitio de La Playa y van apareciendo todas estas evidencias de las costumbres funerarias de estos grupos del arcaico. Y ahí están 2,000 años antes del presente y que los va sacando la tierra y ahí esos huesos que si contamos el tiempo hasta el presente, pues serían 4,000 años que han estado ahí enterrados y que poco a poco van apareciendo estas evidencias que normalmente es muy difícil encontrarlas en otras partes y que aquí tenemos la oportunidad de poder estudiar ese tipo de evidencias. Ahora, hay otra parte de la historia cultural que también se va más a la sierra, por ejemplo, los pueblos habitados prehispánicos que habitaron en los ríos Sonora, Moctezuma, Bavispe, que eran comunidades que hacia el año 1000 después de Cristo eran comunidades agrícolas, sembraban, no eran grupos que andaban de un lado para otro, sino realmente dependían de la irrigación y sembraban maíz, frijol, calabaza, y que eran pueblos alrededor de los ríos y que tenían un nivel de organización mucho más complejo en términos de que las casas estaban organizadas conforme a una estructura social, con patios al centro, interactuaban unos grupos con otros, intercambiaban productos de la sierra hacia la costa, etcétera. Y esta otra parte de la historia cultural de repente a veces como que se olvida, pensando en que lo que más se promueve en el estado es su desierto, como uno de los grandes cosas de Sonora, que es el desierto. Sin embargo, pues, la sierra, en estos ríos permanentes que tenemos, también hubo poblaciones, en resumidas cuentas. La historia cultural de Sonora nos enseña que tenemos desde grupos cazadores-recolectores de la llegada del hombre temprano en América hasta sociedades medio complejas o con sistemas regionales donde áreas muy amplias donde la gente interactuaba en territorios donde se podían conectar o intercambiar productos, por ejemplo, desde trincheras hasta Bavispe, donde sabemos que estos productos iban y venían, o objetos de gente que hizo ornamentos en la costa hacia el sur, en la zona de Guatabampo, y estos mismos objetos de concha los podían tener en el norte de Arizona, Nuevo México, Colorado, incluso hasta Utah. Entonces, este abanico de la historia cultural de Sonora pues nos enseña que tenemos ahora sí que poquito, pero de todo, y ampliamente diverso, y que nos habla pues de una complejidad que está mucho más allá de lo que podríamos pensar en un desierto sin gente. Al contrario, tenemos un desierto con mucha gente, mucha diversidad cultural y que continuó
que actualmente la cultura en Sonora de los grupos indígenas también es muy diversa, muy amplia. Es uno de los estados que tiene mayor cantidad de grupos indígenas y que pues cada uno de estos grupos tiene una lengua, tienen tradiciones, religión, festividades, y en general en la población de Sonora también recibe este pasado, esta herencia cultural que se reproduce en la comida, en las costumbres, en muchas otras formas que nos hablan pues de esta riqueza del estado que a veces no pensamos y que sin embargo es un estado muy muy rico en cultura. Y desde tu experiencia en Sonora, ¿cuáles son los aspectos que tomas en cuenta para analizar un objeto o una unidad habitacional en el estado? Bueno, la arqueología tiene métodos y técnicas estandarizadas. O sea, un arqueólogo puede hacer investigación sea en China, en Sonora o en los mayas. Es decir, hay una metodología establecida en términos de que hay que estudiar los objetos en su contexto. La arqueología empezó como en el siglo XIX como una cuestión de coleccionismo. Estos viajeros del siglo XVIII, por ejemplo, que estaban en Europa y que iban a Egipto y veían estas ruinas y que se sorprendían de ver que hubo grandes civilizaciones que habían construido grandes ciudades. Pero obviamente, pues el viajero del siglo XVIII, en esta visión de Europa muy centralista, de que ahí sí estaba la civilización y en otros continentes no habían podido haber tenido o no se explicaban cómo pudo haber habido sociedades tan desarrolladas, lo que hacen es coleccionar objetos, comprarlos, algunas veces llevárselos a la mala, traficarlos, ir y excavar los sitios y sacar objetos y llevárselos a los museos de Europa. Y pues podría ser un poco cuestionable, en su contexto era lo oportuno, digo, uno llegaba a un viajero y veía que pues, la gente no apreciaba en algunos objetos, o tal vez sí lo apreciaban, pero pues siempre la oportunidad de enriquecerse con cosas que al extraño le parecen interesantes, pues era como la gente ofrecía los objetos. Entonces estos exploradores empiezan a hacer la arqueología, se dan cuenta con que tal vez sí podríamos estudiar el pasado. Hay que entender que en el siglo XVII, XVIII el pasado ya estaba escrito y estaba en la Biblia. No había necesidad, el mundo se había creado en el 3000 antes de Cristo y lo había hecho en 7 días y pues ahí estaba escrito en la Biblia. Entonces de repente cuando se empiezan a dar cuenta con que hay una historia diferente y que hay objetos que nos muestran que el hombre era muy diverso, es que empieza la arqueología. Entonces el objeto en un principio sí era como muy importante. Hemos encontrado el objeto y de aquí vamos a poder explicar la historia a partir de una punta de proyectil, de una vasija, de un monumento. Pero ya como te digo, es algo del siglo XIX. Después se dan cuenta con que el objeto en sí no nos puede dar más allá que lo que uno interprete. ¿Cómo podemos saber para qué servía una olla? Si la tenemos aquí encima. Si yo te traigo, mira, me encontré esta olla aquí en el desierto y te la pongo y mira qué interesante está. Tiene manchitas y tiene cosas adentro, ¿no? El arqueólogo, cualquier arqueólogo te va a decir, bueno, ya no podemos decirte nada. ¿Por qué? Porque lo que importa en realidad es lo que está asociado a el contexto, se llama, el contexto arqueológico. Entonces el objeto en sí es relevante, pero si perdemos su asociación con otros objetos, o otros elementos como ecofactos, como el medio ambiente, como el lugar donde fue depositado, si está dentro de un pueblo, de una ranchería, de una casita, de un monumento, de un entierro, todo eso nos va a permitir realmente entender las cosas y los objetos. Entonces el contexto es lo que realmente se busca preservar, porque de esta manera podemos explicarlos. De otra manera, si yo te enseño nuevamente, me traes la olla y me dices, mira esta olla que me encontré en el desierto, pues yo te voy a decir, pues es una olla. ¿Qué tan antigua es? No lo podemos saber. ¿Por qué? Porque la olla tal vez pudo haber estado en un piso, enterrado bajo el piso, junto a un pedacito de carbón que ese lo podríamos haber mandado fechar y eso nos iba a decir exactamente cuándo estaba hecho. O quizás la olla estaba asociada a otra serie de tiestos o fragmentos de cerámica que si los podemos reconstruir podríamos darnos cuenta con que eran de gente que tal vez había ido al desierto a colectar plantas o tal vez si era gente que fuera al desierto porque ahí podríamos haber tenido otros alineamientos de piedra que nos podrían haber hablado de un tipo de casa, etc. Entonces, pues los objetos, los arqueólogos trabajamos con objetos, pero los trabajamos ya actualmente en un contexto con relación al contexto, al medio ambiente, a la geología, a la historia, a la etnohistoria, a la antropología. Es decir, el mundo del siglo XXI ya es un mundo interdisciplinario.
Ya no podemos vivir únicamente acotados a nuestra propia disciplina. Y eso lo vemos también, por ejemplo, con los médicos y los doctores. Uno va al doctor general precisamente y entonces después te manda al especialista y el especialista va con el químico y va con el radiólogo y existe una serie de ramas del químico, etcétera. Igualmente en las ciencias sociales. Ya no podemos estar acotados únicamente a que el arqueólogo es el que sabe todo, ¿no? No, pues llega el arqueólogo y dice, bueno, necesitamos ayuda de un palinólogo, de un geomorfólogo, de un edafólogo, de un químico, y ahí se van saliendo. Entonces, pues esa época de los huesos, de los objetos ya está superada en términos teóricos. Pero el coleccionismo de objetos es algo que es muy inherente al ser humano. El fetichismo de tocar algo que tiene más de 1000 años, 2000 años, es algo que es una curiosidad humana. La arqueología en realidad nace por la misma curiosidad del ser humano por sí mismo. Todos somos arqueólogos en el fondo. Y eso es algo muy interesante. O sea, cualquiera que vaya a un lugar de una ruina siempre se va a preguntar, y bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? Aunque vas de paseo y te detienes y ves unas pinturas rupestres, y por más que quieras decir, hay unas pinturas, pero en el fondo dices, bueno, ¿quién pintó eso y qué quiso decir? Es algo como preguntarte a ti mismo, porque finalmente, pues todos los humanos tenemos esa cuestión muy importante que es la empatía por otros seres humanos. Y la arqueología es el reflejo de ver estos objetos y preguntarnos, bueno, ¿y esta olla, quién la tocó? ¿Qué cocinaron? ¿Qué hubo dentro? ¿Qué llevaron allá? Entonces, pues sigue siendo vigente el coleccionismo en términos de que mucha gente va al campo y de repente colecta puntas de proyectil, metates, manos, que es lo que generalmente se encuentra en los sitios de Sonora, y los guarda como esperando que en algún momento vendrá el arqueólogo y le resolverá el misterio de, oiga, ¿quién hizo estas ollas? Pero la arqueología al contrario dice, no, por favor, no lo saquen de su contexto, porque si no vamos y los estudiamos donde estaban originalmente, ya no hay forma de recuperar su historia. Entonces se vuelve una contradicción. Nació la arqueología a partir de la búsqueda de los objetos y actualmente nos damos cuenta que los objetos recolectados por sí mismos no nos dan más información. Sin embargo, dentro de ese alma que tenemos todos de arqueólogos, siempre queremos ir y sacar objetos, ¿no? Ese es algo que es muy difícil de controlar, aunque sea algo incorrecto, aunque legalmente tampoco sea correcto de ir a una zona arqueológica y hacer excavaciones y buscar objetos. Es algo que está protegido por la ley, precisamente por eso, por la fragilidad de los contextos, de que esa historia ahí está enterrada esperando a que sea estudiada, y si alguien llega con una pala y un pico y hace hoyos para sacar las ollas, pues se destruye todo y se pierde esa historia. Entonces, por eso es que está protegido en términos de que solamente estudios sistemáticos y cuidadosos pueden llegar a estas zonas y entonces revelar la historia. De otra manera, la búsqueda de los objetos pues se convierte en una pérdida de la historia, al contrario de lo que pensarían muchas gentes de que es que si no lo recolecto, pues ahí se va a perder. Pero lleva ahí tirado 3000 años, pero entonces es una contradicción muy, muy compleja, pero esa es la parte más difícil de la historia. Sí, la historia empezó a través de esta recolección, pero ahora nos damos cuenta que recolectar y llevar objetos es la pérdida de la historia. Bueno, y en Sonora ha habido una variedad de culturas y estas se van agrupando en ciertas regiones del estado. Sin embargo, quisiera saber desde la arqueología cómo se construye esta idea de frontera o cómo se va delimitando el espacio que pertenece a cada cultura. Bueno, esa es una pregunta un poco difícil. Los arqueólogos, como se estuvo manejando en la semana de la historia cultural ahí de la Universidad de Sonora con el Departamento de Historia, era la pregunta de qué es la historia cultural, ¿no? Y cuando los arqueólogos nos acercamos y empezamos a investigar, a definir cómo podemos hacer historias. Y lo primero que pasó o se hizo en la arqueología es darse cuenta que muchos objetos se parecían, como regresamos al caso de las ollas. Empezamos a encontrar con que hay ollas color café, hay ollas color rojo y de repente hay ollas que están pintadas y los diseños se parecen en regiones. De repente hacia la zona del noroeste del estado hay unas ollas de color café pintadas con diseños en color rojo, púrpura, con hematita que brilla y que se ha definido como la cerámica trincheras. Y que de repente a la hora de hacer un mapa se empiezan a dar cuenta con que tiene una diversidad en una región
cuyos límites son un poco ambiguos, pero es muy claro que si tú vas, por ejemplo, a la región de Altar, si vas a la zona de Oquitoa, Trincheras, Magdalena, se van a dar cuenta con que esa cerámica está ahí presente en los sitios. Entonces eso, a la hora de ir juntándolo y hacer un mapa, vamos marcando estas áreas que nos permiten definir las culturas arqueológicas. De esta manera, los estudios que ya llevan en Sonora desde los años 50, hay investigaciones, o sea, no es tampoco un estado que tiene pocos años, tiene muchos años de investigación y que podemos ya definir tradiciones arqueológicas. Entonces, la frontera, por ejemplo, de la tradición Guatabampo, que vendría a ser el sur del estado, que se definió a partir de la investigación de concheros en el borde de costa, en la zona cercana precisamente a Guatabampo, pues es una región cultural que se está extendiendo hacia el sur y se mete dentro de Sinaloa. Entonces ahí no tenemos, la frontera actual geopolítica no tiene nada que ver con la extensión de las culturas en el pasado prehispánico. Entonces la cultura Guatabampo pues es finalmente Sonora, el sur de Sonora, el norte de Sinaloa. Tenemos la Serrana, que la Serrana también agarra parte de Chihuahua, del sur, la región de Álamos, agarra incluso Zaguaripa, Ónavas, ahí es como digamos es el centro del estado. Tenemos la cultura Costa Central, que son los antepasados de los concacos seris, que esto sí está muy definido por el mismo desierto, ha marcado esta extensión de la cultura de la costa central, que es, digamos, de Hermosillo, Aquino, La Pintada, Guaymas y Desemboque, más o menos es el área de la tradición costa central. Tenemos la cultura Trincheras, que está hacia el noroeste, que como comentaba, digamos que es como entre Magdalena, Caborca, San Luis Río Colorado, quizás Puerto Peñasco, y curiosamente se diluye un poco hacia la frontera con Estados Unidos, donde se le ha definido como la cultura Jojoca. Esta frontera, sigue siendo los misterios que todavía no se han podido resolver. ¿Por qué hay ese cambio cultural cuando brincamos hacia el norte, hacia Arizona, y entonces lo Jojocan y hacia el sur es lo Trincheras? Quizás se debe también un poco falta de investigación, pero está ahí esa pregunta quizás, porque la línea fue tirada en el siglo XIX, el siglo XX, esta línea fronteriza, que no tenía que ver nada con los grupos, por ejemplo, los Tohono O'odham o los pápagos que se llamaban antes, la gente los llamaba antes, que ellos se reconocen como los Tohono O'odham. Ellos tienen un territorio que está en medio de la frontera y que incluso como entidad, como grupo indígena, ellos primero se reconocen a ellos como una nación y después ven las naciones de Estados Unidos y mexicana como algo externo a ellos. Y ellos son un grupo binacional. Desde nuestro punto de vista, para ellos más bien las naciones se pusieron y los dividieron a la mitad. Entonces ahí va esa frontera en la cual no es tan real. Tenemos la cultura de Casas Grandes, que también pasa lo mismo. Paquimé, que está en Chihuahua, se estudió alrededor de Paquimé, se fue definiendo los Casas Grandes como algo de Chihuahua. Yo trabajo en la región de la Sierra, en el río Bavispe, y hemos encontrado con que ahí también está la cultura del río de Casas Grandes, entonces no tenemos una frontera realmente. La línea entre Sonora y Chihuahua, que es actualmente un límite geopolítico, tampoco es una separación entre las culturas de Sonora, es una sola cultura que se llama Casas Grandes en un momento del tiempo específico. Pues si nos vamos para atrás, entonces las fronteras van cambiando. Y estas fronteras que te platiqué son más o menos para el año entre el año 900 al 1400 después de Cristo. Pero si nos vamos al año 0, entonces la frontera era muy diferente. O los límites de estos grupos que a su vez son límites que tampoco están cerrados. O sea, estas fronteras que tenemos actualmente de líneas donde tienes que presentar un pasaporte es algo ya contemporáneo. En aquellos entonces era más bien fronteras culturales donde pues yo pertenezco a tal grupo y te intercambio tales productos. A veces eran intercambios acordados, a veces eran por la buena y otras veces por la mala. Por último, Júpiter, ¿te gustaría hablarnos sobre tu proyecto actual, que es el proyecto arqueológico Sonora, el proyecto arqueológico Sierra Alta de Sonora? Sí, bueno, esa es una investigación que llevo desde el año de 2009, que estamos realizando en los ríos, sobre todo en la región de la Sierra Alta de Sonora, que son los municipios de Guaxinera, Bacerac, Bavispe, también incluía Nacorechico, Bacadehuachi, por la parte más alta de la sierra, aunque bueno, también podríamos agarrar la otra parte del río, que Guásabas, bueno, sería Guásabas más que nada, pero bueno, ahorita estoy trabajando más bien la parte de esta sierra que conecta entre Sonora y Chihuahua, en la cual estamos investigando comunidades serranas de la cultura Casas Grandes.
Estamos investigando 2 tipos de comunidades. Unas que eran a cielo abierto con pueblos de adobe, con cuartos de casas, conjuntos de cuartos, que llegan a tener hasta 30, 40, 50 cuartos conectados, que hacen montículos enormes de tierra, donde ahí están esas evidencias. Y también hemos trabajado en las cuevas, donde la gente también construía casas. Se llaman casas en acantilado como un término general, pero bueno, son casas en cuevas de adobe que nos permiten la conservación de muchos objetos y materiales que normalmente se desintegran. Y esa es una de las grandes riquezas de la cultura de Sonora, que tenemos conservación de objetos que llevan cientos de años, incluso algunos miles, como textiles, plumas, madera, comida, ornamentos, una serie de cosas que hemos estado recuperando impresionantes. La última temporada que hicimos este año, que acabamos de regresar allá de Bacerac, de un rancho que se llama La Cueva, por ejemplo, recuperamos en un pozo más de 7 guaraches diferentes de gente que usaba guaraches y que ahí están conservados, que tienen más de 1000 años y que pues ya se desgastó de la punta y los fueron desechando, y que sin embargo, a pesar de que son guaraches desechados, es una información histórica súper relevante de la forma como ahora sí que la historia del calzado en Sonora, y ahí la tenemos. Y este proyecto excavamos una de las casas en acantilado y que se llama Cueva Ochoa, en el rancho de las Cuevas, en el cual recuperamos algunos individuos semimomificados. Y se va a inaugurar una exposición en el Museo de Sonora, en las salas temporales del Museo de Sonora, donde vamos a exhibir estos individuos que se analizaron a través de tomografía y rayos X, a través de tomografía. ¿Cuánto va a durar esta exposición? Va a durar 3 semanas por lo menos, el mes de noviembre, y si hay mucha gente llega, pues esperamos poner presión para que dure más tiempo abierta, de que pues también, ahora sí que antes decían que en el Museo de la Unison había expuestos las momias, que generalmente generan morbo, pero lo importante es más bien que la gente vea y se identifique que estas personas que están enterradas también son parte de nuestra historia, y esto también en el Museo de Sonora, Antigua Penitenciaría, también vamos a estar exhibiendo el punto de vista científico de quiénes eran estas personas, y hay datos muy interesantes ahí para que vayan a ver. Bueno, muchas gracias, Júpiter. Gracias por la invitación y saludos al auditorio. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Se despide de ustedes Ana García Vega. Hasta la próxima emisión. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora.